paga, paga. Así se llama el mensaje. ¿Usted sabe qué es paga? Excepto Cris. ¿Quién sabe qué es paga? ¿Qué es? Amén. ¿Alguien sabe qué es paga? ¿No? Vale. La gente pensará, ¿cierto? Que es de pagar, que es de dar. No, no, no. Ese no es el mensaje en esta noche. Amén. No es el mensaje, amén, que se va a entregar. Usted dirá, ¿qué significa? ¿Qué es paga? ¿Cierto? Y hoy vamos a hablar sobre la intercesión. Vamos a hablar sobre intercesión. Hace 15 días hablé sobre la importancia de orar para derribar las fortalezas, ¿cierto? Recordemos que una fortaleza no es un demonio. Una fortaleza es un lugar donde un demonio se hace fuerte. Amén. Eso es una fortaleza, como una cárcel, como una cueva. Es un lugar donde un demonio se hace fuerte. Amén. Entonces, estábamos hablando y el Señor me ha inquietado mucho. Estos cultos de los jueves son tiempos donde la iglesia está siendo equipada, donde la iglesia está aprendiendo. Amén. Donde la iglesia está aprendiendo a orar, donde la iglesia está aprendiendo a defenderse. ¿Cuántos creen que hay una lucha espiritual? Amén. ¿Cuántos creen que hay una lucha espiritual? Mire, eso es algo tremendo, ¿sabe? Hace 2 días alguien que está aquí sentado me escribía, me decía, pastor, yo no sé por qué yo no podía dormir. Yo no podía dormir, pastor, y era una inquietud, y yo no sé qué me pasaba, y yo no podía dormir. Cuando empecé a orar, cuando de un momento a otro yo sentí a la ventana y miro, y habían 2 ladrones que me le estaban robando un catalizador a un carro. Les gritó, ¿qué hubo? Que les voy a llamar a la policía. Esa gente salió corriendo. ¿Cómo se da uno cuenta de eso? ¿Cómo se da uno cuenta de una situación de esas? ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cómo puede explicar una persona humanamente que eso sucedió? El Espíritu de Dios nos inquieta, amén. Porque hay cosas que pasan, por eso hay gente que está dormida en el Espíritu, que el Señor los llama a orar y se quedan durmiendo. Ay, yo no sé por qué yo no tengo sueño. Y yo entiendo los bebés espirituales. No saben, no entienden, normal. Pero cuando nosotros llevamos una vida en Cristo, entendemos, discernimos cuando el Señor nos está hablando. Hay una lucha, pero hay alguien que no duerme. La palabra dice que no se dormirá el que guarda a Israel. Amén. El Señor no descansa, que el Señor siempre está ahí. Y a veces Dios nos llama, pero nosotros lo hacemos los que no lo escuchamos por múltiples situaciones. Entonces hay una guerra espiritual y las personas no entienden esto. Hoy quiero hablarles sobre la oración de intercesión. Quiero decirles que la oración no es intercesión, porque hemos pensado así mucho tiempo. Yo también pensaba que la oración era la intercesión, pero no, la oración no es intercesión, pero intercedemos a través de la oración. ¿Sí? Amén, ¿estamos? Amén. Denle un aplauso al Señor, amén. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es interceder? Amén. Pedir, ayudar, hacer algo por otro, ¿cierto? Eso es interceder. ¿Por qué el mensaje se llama paga? Porque es la palabra para intercesión en el griego. Es la palabra para intercesión en el griego. Por eso el mensaje es paga. Y también significa encuentro. Dígale que tiene al lado, dígale encuentro. Dígale paga igual a encuentro. Amén. Dígale paga igual a encuentro. Amén. Entonces, cuando nosotros levantamos oración de intercesión por por las demás personas, estamos generando un encuentro entre la persona y Dios. Eso es lo que se está generando, un encuentro. Nosotros nos estamos poniendo en medio y estamos trayendo a la persona, ¿cierto? Y orando a Dios para que haya un encuentro. Eso es lo que hacemos cuando hacemos paga, cuando intercedemos. Amén. Estamos intercediendo. Es lo mismo que hace toda persona que realiza trabajos de ocultismo, de hechicería,
de brujería, de santería, de satanismo, de umbanda, de cumbanda. Es lo mismo que hacen. Ellos también son intercesores. Pastor, los intercesores solo somos los cristianos. No, no es así. No es de esa manera. ¿Usted sabía que hay cristianos brujos? ¡Ay! Pastor, ¿cómo así? Eso es mentira. ¿Usted dónde sacó esas cosas? Sí. ¿Qué hace un brujo? El brujo hace un rito y a través del rito puede levantar un altar. ¿Cuántos no tenemos un altar de oración en la casa, no? Pero oramos a Dios. Pero normalmente los brujos tienen su altar, tienen sus deidades o entidades a las que le piden. ¿Y ellos qué empiezan? A maldecir, a declarar palabras: que se muera, que se seque, que sea destruido. ¿Cuántos cristianos no hacen eso? ¿Cuántos cristianos no oran para que a otro le vaya mal? Y sí, a eso, iglesia, eso. Sí, yo los conozco. Yo conozco gente así. Es que lo que me hizo, Señor, que le vaya mal, que no prospere. Usted es un brujo. ¿Cómo así, pastor? Sí. Nosotros no oramos en ese nivel ni en esa dimensión. Esa no es nuestra oración. Nuestra oración es diferente. Bendecir a los que nos maldicen. Hacer el bien a los que nos hacen el mal. Esa es nuestra oración. Amén. Esa es la oración de intercesión. Pero los brujos también interceden. ¿Qué hacen ellos? Interceden, son intermediarios entre la persona que va a pedir un trabajo, ¿cierto? Y el ente espiritual o demonio que realiza el trabajo. Es así de sencillo, es simple, ¿cierto? Trae la persona, viene una persona delante de alguien, por eso usted le dice: usted tiene que hacer esto para que se pueda dar. Ellos realizan un encuentro. Quiero mostrarles esta forma, ¿cierto? Primera de Samuel capítulo 28, versículo 8. Primera de Samuel 28, 8 dice la palabra del Señor: y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que me hagas subir a quien yo te dijere. Me hagas subir un encuentro. Un encuentro. Ella estaba sirviendo de intermediaria. La gente dirá: pastor, yo los voy a contextualizar. Saúl, el primer rey de Israel, él había mandado a sacar a todos los brujos, hechiceros de Israel. Los había excluido de la sociedad, porque la palabra habla de la brujería, de la hechicería, de la santería, habla de todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Y el Señor dice: no se halle en ti quien practique, ¿cierto? Y habla de todo lo que es oculto, las ciencias ocultas. Eso dice la escritura. Entonces Saúl, en un acto de obediencia, manda a sacarlos a todos. Pero en su desesperación, ya Saúl había muerto, ya Samuel había muerto. No había quien le direccionara, porque él hablaba a Dios y Dios no le respondía. Ya Dios lo había quitado del reinado de Israel. Dios estaba molesto con Saúl y no le respondía. Entonces él, en su desesperación, va donde una divina, la divina de Endor o la bruja de Endor, y le dice: hazme venir a quien yo te diga. ¿A quién iba a llamar Saúl? A Samuel. Eso era lo que él iba a hacer. Entonces se iba a generar un encuentro. Amén. Ellos fueron donde una persona que intercedía, que llamaría, que permitiría que se diera un encuentro, entre ellos. Y verdad, ella hace a su manera, a su forma, y dice la palabra que viene alguien con el aspecto de Samuel. Eso dice la Biblia. Acá hay una división teológica. Hay personas que dicen que no era Samuel, otros que afirman que sí era Samuel, pero yo no voy a entrar en eso. Soy más de la posición que no. ¿Por qué? Porque cuando viene, inmediatamente Saúl se arrodilla, y nosotros vemos que aún los ángeles no permiten que se arrodillen delante del que les dicen que se pare, y le dice a Saúl: hoy estarás conmigo, mañana a esta hora estarás conmigo. Pues nosotros entendemos la muerte de Saúl cómo fue, y también entendemos quién fue el profeta Samuel para Dios.
Entonces no podían estar en el mismo lugar. No podían estar en el mismo lugar. Amén. Entonces vemos cómo esta mujer hace paga o intercede, sirve de intermediaria para que venga ese espíritu, ¿cierto? Y hable con Saúl. Pero también vemos cómo Abraham intercede. Amén. También nosotros entendemos la intercesión de Abraham. Génesis capítulo 18, versículos 20 al 24, dice la palabra. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Entonces vemos cómo Abraham viene a hacer paga, ¿cierto? A interceder, a intermediar por dos ciudades, por Sodoma y por Gomorra. La mayoría entendemos cuál era el pecado principal de estas ciudades. Era un pecado sexual, era un pecado sexual que se veía allí en estas dos ciudades. Y Abraham empieza como a negociar de alguna manera con Dios. Le dice: Señor, si hay 50, Señor, si hay 30, Señor, si hay 10. Eso es lo que hace Abraham. Intermedia, intercede. Amén. Cuando nosotros leemos el título de este pasaje, el título es: Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra. Eso es lo que nos habla la escritura a nosotros. Amén. Entonces vemos cómo por la intercesión de Abraham, a veces nosotros no entendemos la importancia de nosotros poder interceder por los demás. Porque por eso que hizo Abraham, Lot se salvó con su familia, o con sus hijas por lo menos. Él se salvó con su familia, porque un hombre intercedió. Es más, la palabra dice que el Señor le decía a Abraham: si hay 50 justos, yo no voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Mire, la oración de un hombre puede detener, escuche, la destrucción de una nación. Nosotros a veces no oramos porque no entendemos el poder que hay en generar un encuentro entre Dios y una nación, un encuentro entre Dios y una persona. No, es que yo no veo nada. No, es que yo no oro ni por mí, que voy a orar por otro. No tenemos el conocimiento, o no vemos realmente lo que significa, amén, el poder interceder. Un padre que no ora por sus hijos no lo ama. Ay, pastor, ay, pastor. Sí, si usted no ora por sus hijos, usted no los ama. Si usted entiende que hay una guerra en el mundo espiritual y usted sabe que Dios puede cuidar y guardar a sus hijos, y usted no ora por ellos, usted no los ama. No los ama. Porque la palabra dice, ¿cierto? Nos explica eh, que puede hacer una guardia si Jehová no es el que cuida la casa. ¿Cierto? Que en vano vela la guardia si Jehová no cuida la casa. Vi hace tiempo un video donde había un ex satánico, y él decía que ellos estaban en los colegios. Ustedes saben que ha venido una estrategia para destruir las familias, pero empiezan ¿desde dónde? Desde los colegios, ¿cierto? En los colegios, con la comunidad LGTBI, con la ideología de género, prácticamente obligan a los niños a cambiar, ¿cierto? A cambiar, les dicen: esto es bueno, esto no es tan bueno. Han destruido desde la niñez, desde la base, los valores y los principios fundacionales casi de la humanidad. Han querido destruir a la familia. Han querido hacernos ver las cosas de una manera diferente. Y este ex satánico decía que ellos trabajaban con niños y que ellos empezaban a ministrarles, a hablarles sobre ciertos temas. Y ellos decían que habían unos niños, eso es contado por él, que tenían un aro de fuego azul alrededor de ellos, y que esos niños no los escuchaban, no les ponían cuidado, que cuando les decían venga, los niños se iban por ahí, y que a ellos no podían introducirles, hablarles.
pero a los demás niños, ¿cierto? Normal. Y decía, después ellos hicieron una investigación el por qué, y eran niños por los cuales sus padres estaban orando. Eran niños por los cuales sus padres oraban. A veces nosotros no entendemos, ¿sabe? De cuántas cosas nos puede librar el Señor a través de la oración de sus siervos. Por eso en una iglesia, del ministerio más importante de una iglesia es el ministerio de intercesión. Una iglesia necesita una intercesión sólida, gente con manos santas, con corazones limpios, gente que entre a ese cuarto y que no tenga de qué avergonzarse. Que vaya allá puro delante del Señor y le diga: Señor, aquí estoy entre ti y el pueblo. Aquí estoy entre ti y la iglesia. Señor, mira, Señor, que genere un encuentro. Porque sepan que la primera línea de defensa de una iglesia es la intercesión. Por eso la gente a veces entra a la intercesión y cuando ven eso, vea, salen corriendo de allá. Dicen: no, intercesora yo no soy, yo ya no soy eso. Yo mejor barro la iglesia y trapeo o yo canto, en serio. Intercesión es tremendamente fuerte. La gente que está ahí tiene que estar metida con Dios al 100. Y si no, el enemigo les va a dar con toda. ¿Por qué? Porque cuando viene un ataque espiritual contra la iglesia, ellos son la primera defensa que hay. Es la primera defensa que hay para la iglesia. Por eso es tan importante la intercesión en un lugar y entender que podemos orar, que podemos realizar ese encuentro entre Dios y los hombres y que esos encuentros van a ser de mucha bendición. A través de la oración hemos visto cómo la gente cambia, cómo la gente es transformada. Mire, yo les digo a testimonio personal, yo tengo que orar por toda la iglesia. Esa es mi labor, la labor de mi esposa, somos los pastores. O por gente que uno los va viendo, que empiezan a ser transformados. Pero yo tengo un testimonio, por ejemplo, de Ángelo. Ángelo, levante la mano que todos lo vean. ¿Alguno no conocía a Ángelo? Claro, lo conocen, ¿cierto? Ángelo y su familia vienen hace algunos días a la iglesia, o ustedes lo ven hace algunos días, pero ellos estuvieron en el primer local que nosotros tuvimos. Allí nos conocieron. Hace más o menos 3 años y medio, 4, ¿cierto, Ángelo? Y oramos y oramos y oramos. Y hoy Ángelo está aquí con su familia. Ángelo no venía a la iglesia. Él estaba en su vida, en su mundo, en su cuento, en sus cosas, ¿cierto? Su vida destruida, vacía, su familia. Pero hoy Dios los ha restaurado. Y eso, ay, el pastor tan bueno. No, qué pastor tan bueno. Yo solo soy un intermediario entre Dios y el hombre. Le digo: Señor, ahí está tu hijo. Usted lo trajo un día a la iglesia, eso es por algo. Entonces yo oro por él para que tú toques, haga lo que, eso sí, sepa que yo oro así: Señor, haz lo que tengas que hacer. Tráelo como tú quieras, pero tráelo. Entonces más de uno entra aquí que es: ay, pastor, no sé qué me pasó. Ah, no, tranquilo, sí, vamos a orar para que se sane. Yo sí sé qué le pasó y lo amamos en el amor del Señor. Pero es mejor cojito, visquito, que completico y vea, para el hueco. No, papá. Es mejor. Amén. La palabra dice que si un ojo te es ocasión de caer, que vea, que se lo saque. Que es mejor entrar al reino de los ciegos, vea, tuerto, mocho, visco, como sea, pero entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces la intercesión es algo tremendo. Pero quiero que sepa que los encuentros en medio de la intercesión pueden ser pacíficos o pueden ser muy violentos. Eso quiero que lo entienda en esta noche. Yo creo que usted en medio de la oración, hay gente que me dice: pastor, cuando yo estoy viendo Netflix y yo estoy tranquilo y no me da sueño, ay, eso yo veo 10 películas al día y eso es una hermosura, y apenas me voy a orar, ahí me quedo dormido a los 3 minutos. Usted está en medio de una guerra espiritual, porque el enemigo es violento contra usted. Ah, no, eso es mentira, pastor, eso usted se lo está inventando. Hijo, hay un espíritu de somnolencia que viene sobre las iglesias. Usted no ve que usted está en medio de la palabra y la gente está, el pastor lo está arrullando, le mete una arrullada con la voz y apenas, amén, nos damos, ¡ay! Todo el mundo ya está despierto y eso van para la casa y eso viene a la iglesia a dormir.
y a la casa a estar despiertos toda la noche. ¿Usted no le parece muy rarito eso? O yo soy como loquito más bien yo. ¿Qué pasará, cierto? A veces no entendemos. Hay una guerra espiritual que el enemigo se va a oponer contra usted. A veces la gente dice, yo estoy orando y yo siento una opresión en el pecho, y yo siento como que alguien me habla, yo siento que me persiguen. Porque el enemigo es violento, porque él vino a hurtar, a matar y a destruir. A veces la gente dice, ay, yo voy a la iglesia y yo quiero que sea un lugar de paz, un lugar. Yo tengo un mensaje que se llama la iglesia, un lugar hostil. Es un lugar hostil. Porque aquí los demonios, aquí hay gente que dice, pastor, mire, yo paso esa puerta y yo quiero arrancar corriendo otra vez para afuera. Adivine por qué. Adivine por qué. Porque el enemigo sabe que aquí lo echamos fuera. En medio de la adoración, de la palabra, de la alabanza. Se molesta el enemigo. Él sabe que para usted ser transformado necesita de la palabra de Dios y no lo va a soltar y no quiere que usted busque al Señor. Pastor, no es el tiempo. Todavía no es el tiempo, pastor. Y tiene que pasar 550 años más, sí, pastor. Después, pastor, estos días es, sí, pastor. Voy a hacer unas 3 cositas, voy a vender otros 18 kilos de marihuana y después, pastor. Así somos los seres humanos y pensamos, ¿cierto? Que no, que sí, Dios está de acuerdo conmigo, no, sí, Dios es bueno y no vemos que estamos siendo influenciados por Satanás. El enemigo nos quiere tener atados. ¿Cuántas veces usted ha dicho algo? Eso yo nunca lo vuelvo a hacer. Usted conoce a esa gente que dice que es que yo con ese hombre no me metería nunca. Y le tienen 3 y 4 hijos. Y yo nunca me metería con él. ¿Y saben lo que es? ¿Y saben dónde se van a meter? A veces nosotros no entendemos lo que es espiritual, no entendemos lo que se mueve. Y es una necesidad que usted comprenda en esta noche que hay encuentros que son muy violentos. Amén. Muy violentos. Me acuerdo que una vez estábamos en la casa, Josué todavía no vivía con nosotros, vino de vacaciones. Nosotros siempre oramos en la noche por la casa, por todo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y yo estaba dormido y yo me desperté así como inmediatamente. Y cuando me desperté, yo vi físicamente un demonio. Vi un demonio pequeño, como un duende. Y bueno, ustedes ya más o menos saben cómo yo ahí me levanto y me le tiro, pero mejor dicho, como si fuera Rambo, ¿no? Y eso sale y se va por una ventana, ¿no? Y empiezo a guerrear de una, me levanto, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Y empieza, y rabasha, que te quiere, bebé. Mejor dicho, se le toque el chofar, eso mejor dicho, vea, empezamos a bolear la espada, eso hasta que, mejor dicho, eso, la bazuca espiritual de una vez. Y eso empezamos de una vez, porque el enemigo es descarado. Mire, la otra vez estábamos acá. Ustedes pensaban, no, esto es un lugar de romance y de paz. ¿Se acuerda que la persona que vino? Se terminó el culto y llega un hombre y se entra. Y entonces Chris me mira y yo miro hacia atrás y veo un man grande, acuerpado, mono, lo más de pinta, y se sienta de atrás. Y cuando Cristina se va, ¿cierto? Él como que agacha la cabeza. Él agacha la cabeza. Entonces yo termino de hablar rápido y cuando yo ya me voy, él se para. Entonces Chris le da la bienvenida, no sé qué, y él no hablaba. Él no hablaba. Y cuando yo me acerco le digo, buenas, Dios lo bendiga. Cris, él es el pastor de la iglesia. Y o sea, así nos dijo literalmente. Yo vine a hacer lo que tenía que hacer y me voy. Y salió y se fue por esa puerta. Salió y se fue por esa puerta. Venía todo de negro. Pastor, ay, yo no vuelvo a la iglesia, pastor. Voy saliendo de aquí rapidito. Mire, usted no sabe lo que a nosotros nos ha tocado enfrentar. Lo que nos ha tocado enfrentar para que esta iglesia esté estable, pero la palabra dice y se cumple que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y que a través de él somos más que vencedores. Amén. Claro, eso se ve en lo físico, ¿no? Se ve en lo físico. Hay gente, pero todo lo que pasa en el mundo espiritual, todo lo que hace, mire, hay ministerios del satanismo especialmente diseñados para destruir las iglesias. Por eso usted ve que los pastores, problemas de parejas, problemas financieros,
El pastor anda, se le parte una uña, va el carro, se le pincha, le pasa de todo. Ay, ¿qué pasará? A veces hay pastores también sin entendimiento, ¿sabe? Sin entendimiento. Cuando nosotros llegamos a esta iglesia, ¿se acuerda, amor? Allá metido en ese baño, encima, había una toalla higiénica envuelta con sangre. Cuando nosotros llegamos a este lugar, estaba metida ahí a escondida. Porque yo soy de subirme a los techos, de mirar qué, porque yo ya sé cómo es la cosa. Yo ya más o menos entiendo del mundo espiritual. Yo sé los trabajos que hacen, cómo pactan para que una iglesia sea destruida, deshecha, para que una familia sea rota. O sea, nosotros entendemos más o menos el tema y le pedimos a Dios que nos dé revelación en ello. Porque esos trabajos debemos de destruirlos, debemos de levantarnos en intercesión, de orar, de pedirle al Señor que nos muestre. Así es, Carlitos. Mire, por eso nosotros aquí hablamos, y esto lo explicamos en el encuentro, de lo que pasa con el licor. Lo que pasa con el licor. Hay espíritus calientes, espíritus de negritudes que solo entran a la vida de una persona cuando esa persona ingiere bebidas embriagantes. Por eso hay personas que a ellos los llaman caballos, ¿no? O ¿cómo es que les dicen? Les llaman caballos, o sea, como el que presta su cuerpo para que lo posea el espíritu. Y para que ese espíritu venga, ellos se tienen que emborrachar. Usted abre una puerta cuando usted se emborracha. Abre una puerta gigante. Y por eso usted le pega a yo no sé quién. El más hombre se vuelve Raroski, ¿cierto? El que es más bravo del mundo ya se vuelve más miedoso que todo el mundo. Porque influye los espíritus que vienen, porque usted está abriendo un portal en su vida. Usted está abriendo un portal en su vida. Entonces debemos de entender que el enemigo es violento. Amén. Que el enemigo es violento y que nosotros también debemos de ser violentos en el mundo espiritual. Violentos en lo espiritual. Amén. Sepa que siempre que usted realiza, paga lo que estamos hablando en esta noche, se encuentra tanto la luz como las tinieblas. Esto es así de sencillo. No es que usted solo va a orar y que a usted solo lo está escuchando Dios. No, hijo. No. Por eso muchas veces la gente, pastor, pero yo estoy orando y yo estoy clamando. Claro, usted está orando, pero el enemigo también está escuchando. Entonces él ha de tener su bendición y Dios a entregarse. Hay una lucha espiritual, pero el hombre no la entiende. Y por eso son llevados por corrientes. Por eso son llevados, porque no buscamos en intimidad, no hay revelación. Por eso lo que para uno es algo sobrenatural, otra persona le da un sentido totalmente razonable. La Biblia dice, ¿cierto? Que para el hombre natural las cosas de Dios son locura, porque se han de discernir espiritualmente. No entiende espiritualmente lo que está pasando, no entiende lo que se está moviendo en el ambiente, no comprenden por qué, porque no son espirituales. Usted no le puede pedir a Joseph que maneje una tractomula porque él es un niño, no puede, no tiene esa capacidad. Y a veces hay gente que son bebés espirituales, pero hay otros que se hacen porque ya conocen y aún así siguen haciendo lo mismo. Ya saben lo que se mueve, ya saben lo que hay y siguen viviendo en la misma condición. Usted ahí tiene que responderle a Dios y las consecuencias, yo se lo aseguro, que van a venir. Cuando usted tiene el conocimiento, por eso la Biblia dice que al que más se le da, ¿qué? Más se le demanda, porque usted ya sabe cómo se mueven las situaciones. Amén. Entonces, siempre que la intercesión hay, ¿cierto? Siempre se involucra en la intercesión reconciliación o rompimiento, unión o desunión. Usted dirá, ¿cómo así, pastor? Por ejemplo, cuando usted está orando, Señor, estoy delante de ti, encuentro delante de ti, yo vengo a ti, un encuentro, ¿cierto? Y vengo a pedirte que toques a encuentro. A veces nosotros no entendemos, miren, no entendemos lo que hacemos. Nosotros estamos generando un encuentro entre Dios y las personas. Estamos clamando a Dios por algo, pero también en esa unión
en esa paga, en esa intercesión, en esa intermediación, también hay rompimiento o desunión. Padre, destruye esto en mi vida, destruye esto en la vida de tal persona. Espíritu Santo, aléjalo de esas amistades, quítalo de ese lugar, arráncalo. Estamos intercediendo por una persona. Por eso siempre en la intercesión o en la oración de intercesión hablamos de unión, pero también de desunión. Hoy un encuentro, ¿cierto? Que fue el que cambió la vida de nosotros. Hay un encuentro que fue el que cambió la vida de nosotros como hijos de Dios. Y es el encuentro de Cristo con Satanás en la cruz. Es el encuentro de Cristo con Satanás en la cruz del Calvario. Recuerde que en un árbol, hace más de 6,000 años, el hombre perdió la autoridad que Dios le dio de tome la tierra, diríjala, gobiérnela, sojúzguela, multiplíquese. Allí se perdió esa autoridad en un árbol, en el árbol del Edén, amén. Pero también en un madero, el segundo Adán, que así se le dice a Cristo en la palabra, el segundo Adán ganó la victoria. Allí hubo un encuentro y un traspaso de autoridad. Cambió el curso de la humanidad. Allí se generó un traspaso de autoridad en el mundo espiritual. Lo que el enemigo le arrebató a Adán, Jesucristo lo recuperó. Recuperó las escrituras, por así decirlo, la autoridad que el enemigo había robado. Y hay dos palabras que me parecen muy importantes que aprendamos en esta noche, que quiero que entienda, y tiene que ver con el encuentro en la cruz. Amén. Voy rápido para que terminemos. En Juan capítulo 19, versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, ¿cierto? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Normalmente cuando hablamos de esta palabra, estas palabras se dan mucho en Semana Santa. Los pastores empiezan a predicar de cada palabra que Jesús dijo en la cruz. Es una tradición, yo no lo hago, no me gusta, pero la mayoría de pastores lo hacen, ¿no? Empiezan a hablar de cada palabra que Jesús dijo en la cruz. Y cuando hablamos de consumado es, la gente inmediatamente dice: ah, no, es la muerte, se está hablando de muerte. Pero no es así, no es de esa manera. La palabra consumado en griego es tetelestai, y que significa terminar algo completamente o traerlo a un estado de cumplimiento. También era la palabra que se usaba para sellar las facturas, antiguamente, y era un sello que se ponía, que era tetelestai, y que significaba completamente pagado, completamente pagado. Amén. Cristo en su encuentro en la cruz con las tinieblas pagó, ¿cierto? Él hizo el pago. ¿Qué tiene que ver con paga, cierto? Se puso de intermediario y puente entre Dios y los hombres. Yo he explicado esto muchas veces. ¿Qué es Cristo? Cristo es un puente. Dios estaba unido con el hombre. El hombre pecó y se crea un abismo, porque en Dios no hay pecado ni maldad. Se crea un abismo gigantesco y el hombre no podía pasar aquí, no tenía cómo. Y Cristo es ese puente que nos une entre nosotros y Dios. Él pagó por nosotros en esa cruz del Calvario, amén. Él hizo paga en la cruz. En Hebreos 10:4-10 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pudo quitar los pecados. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cristo pagó completamente la deuda impagable. Ningún hombre la puede pagar, de ninguna manera. Por eso la palabra dice: que aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma. Está hablando de todas las riquezas del mundo en un hombre. Y dice: ¿cómo puede pagar él su alma? Por eso la mayoría de religiones hablan de la salvación por obras, porque le dicen al hombre: usted tiene que hacer esto para usted ser salvo.
Pero la Biblia nos dice que es por gracia, que es por lo que Cristo hizo en la cruz, porque solo Él podía pagar. Solo Él podía pagar el precio por nuestros pecados. La palabra dice que Él se hizo maldición por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros, recibió los pecados. Cuando usted sirve de intermediario para acercar a alguien a Cristo, le está diciendo, escuche esto, vamos, yo sé quién puede pagar tu deuda. Eso es lo que usted le está diciendo a alguien. Yo sé quién puede pagar tu deuda. Usted ha visto a alguien desesperado por las deudas. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde me meto? ¿Quién me presta? ¿Me van a matar por esa deuda? Así está el hombre sin Dios. Así está el hombre sin Cristo, desesperado. Y yo conozco gente que tiene mucho dinero, pero están desesperados, muertos en sus delitos y en sus pecados. Muertos en sus delitos y en sus pecados. No han entendido que Cristo es la solución, que Cristo ha pagado el precio. Entonces cuando usted lo lleva, usted le dice, yo sé quién puede pagar la deuda. ¿Quién puede pagar tu deuda? Esa que ni usted haciendo todo lo que haga, ni con todos sus esfuerzos puede pagar. Y al llegar, le recibirá el Rey. Amén. Y que le dirá que te le estalla. Tu deuda ha sido cancelada por completo. Tu deuda ha sido cancelada por completo. Y a veces no entendemos y seguimos cargando cosas que no debemos cargar cuando el Señor ya pagó la deuda por nosotros. Cuando Él ya pagó la deuda, pero no queremos ir donde el que tiene la solución. Queremos seguir en nuestras fuerzas intentando hacer lo que no podemos en nuestras fuerzas. Suelte su depresión en esta noche. Vaya donde el que pagó la deuda por usted. Suelte su adicción en esta noche. Vaya donde el que pagó la deuda por usted. Y Él le va a decir, consumado es, he pagado, está cancelado. La segunda palabra es, primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice, el que practica el pecado ¿es de quién? Es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Así dice la palabra, gracias a Dios, no es algo que yo estoy diciendo. La Biblia dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Esta palabra es luo en griego, que es la que se utiliza en este pasaje, para deshacer. Amén. Para deshacer. Deshacer el luo es pronunciar o determinar que algo o alguien ya no está atado. Es disolver, es anular un contrato o cualquier cosa que ata legalmente a alguien. ¿Usted sabía que el mundo espiritual se mueve por leyes espirituales? No hay nadie más legalista que Satanás. ¿Cómo así, pastor? Sí. El enemigo no puede hacer nada que no esté en la palabra. Por eso la Biblia dice que el que peca es ¿de quién? Del diablo. El que peca le abre la puerta al enemigo y le dice, haga lo que quiera conmigo. Destrúyame, vuelva a mí una nada. Eso es lo que usted le está diciendo al enemigo. Y no me venga con la frasecita, pastor, todos pecamos. Todos fallamos. Cuando usted dice eso, que es real y es verdad, usted se está justificando. Usted está diciendo, yo no quiero hacer nada en contra de mi pecado y de mi maldad, aunque yo sé que vivo así. Y nos encanta. Es que todos fallamos. Y eso lo mantiene en un estado, ¿cierto? En un estado de quietud, en un estado de pereza, en un estado de no tengo que hacer nada, porque como todos fallamos, no vemos lo que está pasando en el mundo espiritual. Amén. Entonces el Señor Jesús en la cruz deshizo, luo, las obras de las tinieblas. Nosotros en el encuentro lo que hacemos es intercesión, ¿sabían? Eso es lo que nosotros hacemos en el encuentro, intercesión. Nosotros llevamos a un grupo de personas delante de Dios y le pedimos que luo, que deshaga, que destruya, amén, toda
obra de las tinieblas en la vida de esas personas. Eso es lo que nosotros hacemos en Encuentro. Nosotros allá no vamos de guapos, ni de berracos, ni somos los mejores, no. Nosotros vamos a llevar un grupo de gente a decirle, Señor, aquí están. Tú ya hiciste eso, por favor, hazlo en ellos. Deshaz las obras de las tinieblas que el enemigo ha plantado en sus vidas. Hoy ellos renuncian a todo pacto, a toda consagración, todo lo que hicieron para estar atados con el enemigo. Eso es lo que hacemos en Encuentro, ¿sabe? Realice, paga por favor por las personas o por la persona que usted ama. Realice encuentros diarios con Dios, con sus hijos, por su familia, por la persona que ama, por la persona que le ha hecho daño. Realice, paga todos los días por la gente. Conviértase en un intercesor. Interceda por la gente que usted ama y por los que no también. Llévelos delante de Dios, encuéntrelos con el Señor. Dígale, Señor, aquí está esta persona. No es difícil. Usted solo creará un encuentro con el único sabio y soberano Dios, el único que puede cambiar y transformar para siempre la vida de los hombres en esta vida y en la otra. Es lo único que nosotros vamos a hacer, porque el poder no es suyo. La autoridad es delegada, no es suya, le pertenece a Dios, simplemente no la delega. Usted lo único que tiene que hacer es llevarlo delante de Dios y Dios lo va a hacer. Amén. Póngase sobre sus pies en esta noche. Amén. Vamos a terminar orando. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Amén. A orar. Amén. Eh, Realice también, paga por usted. Encuéntrese con Dios. Encuéntrese con Dios. Usted sabe dónde está. Está en su carro cuando usted está solo. Está en su cuarto cuando usted cierra la puerta. Está donde usted va andando. Realice, paga por usted. Encuéntrese todos los días con Dios. Interceda por usted. Pídale a Dios que se encuentre con usted. Amén. Vamos a adorar, vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a interceder en esta noche. Vamos a hacer una oración de intercesión. Amén. Vamos a realizar un encuentro en esta noche en el nombre de Jesús.